Mi yerno solía ir a pescar al lago todas las noches. Un día, lo seguí y vi cómo tiraba una maleta al agua, pero escuché un sonido ahogado proveniente del interior. Corrí a sacar la maleta y forcé la cremallera para abrirla. Me quedé helado. Lo que vi adentro me heló la sangre. Me alegra tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten la ciudad desde donde me están viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi historia. Mi nombre es Héctor, y a mis 64 años, creí haber visto suficiente en la vida como para detectar los problemas cuando entraban por mi puerta. Me equivoqué. Todo comenzó hace 3 meses, cuando mi hija Sara se casó con Carlos. En el papel, él parecía perfecto, apuesto, bien hablado y con un buen trabajo en la compañía de seguros del centro. Sara irradiaba felicidad, por fin sentando cabeza a los 32 años después de años de relaciones fallidas. Yo quería estar feliz por ella. De verdad que sí. Pero algo en Carlos me ponía la piel de gallina desde el principio. La primera señal de alerta apareció durante la cena de compromiso en mi casa. Carlos era encantador, casi demasiado encantador, elogiaba todo, desde la carne asada de mi esposa Marta hasta la forma en que yo había acomodado los muebles de la sala. Pero cuando Sara se disculpó para ayudar a Marta con el postre, su sonrisa desapareció por completo. Se quedó ahí sentado, mirando su teléfono. Con la mandíbula apretada, como si estuviera enojado por algo. En el momento en que Sara regresó, esa sonrisa perfecta volvió a su lugar de inmediato. Se lo mencioné a Marta más tarde esa noche, pero ella le restó importancia a mis preocupaciones. Estás siendo sobreprotector, Héctor, me dijo mientras se lavaba los dientes. Sara es feliz. Eso es lo que importa. Tal vez ella tenía razón. Tal vez solo me costaba dejar ir a mi niña. Pero entonces Carlos comenzó con sus viajes de pesca nocturnos. Empezó unas 2 semanas después de que se mudaran a la casita en la calle de los Pinos, a solo 15 minutos de la mía. Sara me llamó una tarde, con la voz tensa y cansada. Papá, ¿podrías venir mañana a ayudar a Carlos a arreglar la llave de la cocina? Ha estado muy ocupado últimamente. ¿Ocupado en qué?, le pregunté. Hubo una pausa. Cosas del trabajo. Y ha estado yendo a pescar todas las noches al lago de Buenavista. Dice que le ayuda a relajarse. Todas las noches parecía excesivo para un hombre que afirmaba estar tapado de trabajo, pero mantuve la boca cerrada. Al día siguiente, pasé 3 horas arreglando una llave que debió haberme tomado 30 minutos, principalmente porque me la pasé observando a Carlos. Estaba sentado en la mesa de la cocina, revisando su teléfono constantemente y tecleando furiosamente. Cuando le pregunté qué tal le iba con la pesca, me miró sin expresión. Ah, cierto. La pesca. Sí, ha estado tranquilo últimamente. Para ser un hombre supuestamente lo bastante apasionado por la pesca como para ir cada noche, no parecía nada entusiasmado al respecto. Fue entonces cuando empecé a prestarle más atención a Sara. Mi hija, que solía ser brillante y segura de sí misma, se había convertido en una sombra de lo que era. Había perdido al menos 7 kilos desde la boda. La ropa le quedaba holgada en su pequeña figura. Las ojeras marcadas sugerían que no estaba durmiendo bien. Cuando la abracé para despedirme ese día, sentí lo tensos que estaban sus hombros, como si estuviera constantemente preparándose para algo. Sara, cariño, ¿te sientes bien? ¿Te ves cansada? Ella miró nerviosamente hacia Carlos y luego de vuelta a mí. Estoy bien, papá. Solo adaptándome a la vida de casada, ya sabes. Pero su sonrisa no le llegaba a los ojos y no sostuvo mi mirada por más de unos segundos. La situación empeoró durante las semanas siguientes. Sara dejó de llamarme con regularidad, algo que había hecho cada 2 o 3 días desde que se independizó a los 18 años. Cuando la llamaba, las conversaciones eran forzadas e incómodas. Respondía mis preguntas con respuestas cortas, pareciendo siempre distraída o apurada. Debería irme, papá. Carlos llegará a casa pronto y necesito empezar a hacer la cena. Pero apenas son las 4, le decía yo, confundido. Le gusta comer temprano antes de sus viajes de pesca. Esos malditos viajes de pesca. Cada noche, como un reloj, Carlos llegaba del trabajo, cenaba y salía hacia el lago de Buenavista con su caja de pesca y su caña.
Según Sara, normalmente regresaba alrededor de la medianoche o más tarde. Pero esto era lo que realmente me molestaba: en 3 meses de pesca supuestamente dedicada, nunca lo vi traer a casa un solo pescado. Conozco bien el lago de Buenavista. He estado pescando ahí desde que tenía 12 años y siempre ha estado bien surtido de lobinas, percas y bagres. Incluso un pescador mediocre debería atrapar algo de vez en cuando, pero Carlos nunca tenía historias de pesca que contar. Nunca me pidió prestado mi equipo de pesca. Ni siquiera mencionó qué tipo de carnada estaba usando. Marta pensaba que yo estaba siendo ridículo. Tal vez solo disfruta de la paz y la tranquilidad. Héctor, no todos necesitan atrapar peces para disfrutar de la pesca. Pero mi instinto me decía lo contrario. Algo andaba muy mal en todo esto. El punto de quiebre ocurrió el martes pasado. Había pasado por la casa de Sara alrededor de las 7 de la tarde para dejarle unos tomates del huerto de Marta. Carlos estaba subiendo su equipo de pesca a su auto cuando me estacioné en la entrada. Buenas noches, Carlos. ¿Saliendo para el lago? Apenas me miró, solo asintió y murmuró algo acerca de que los peces picaban mejor después del anochecer. Pero mientras lo veía alejarse, noté algo que me heló la sangre. Su caja de pesca estaba justo ahí en el asiento del copiloto, claramente visible a través de la ventana. Estaba completamente seca, sin una sola gota de agua del lago, sin lodo en el fondo. Cero señales de uso reciente. Para un hombre que supuestamente pasaba varias horas junto al agua todas las noches, esa caja de pesca se veía como si nunca hubiera salido de su cochera. Encontré a Sara en la cocina, lavando mecánicamente platos que ya estaban limpios. Sara, cariño, ¿podemos hablar? Ella se quedó inmóvil, con las manos aún sumergidas en el agua con jabón. ¿Sobre qué, papá? ¿Sobre cómo estás? ¿Cómo estás realmente? Por un momento, pensé que se abriría conmigo. Le tembló el labio inferior y pude ver lágrimas formándose en sus ojos, pero luego parpadeó para disiparlas y se volvió hacia el fregadero. Estoy bien, papá. Todo está bien. Pero no todo estaba bien. Podía sentirlo en los huesos, el mismo instinto que me había mantenido con vida durante mis 2 despliegues en Vietnam. El peligro acechaba a mi hija como un tiburón y yo era el único que parecía notarlo. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a descubrir qué estaba haciendo Carlos realmente durante esos viajes nocturnos al lago de Buenavista. Mientras estaba acostado en la cama junto a Marta, escuchando su respiración pacífica, me quedé mirando al techo y planeé mi siguiente movimiento. A la noche siguiente, seguiría a Carlos. Lo que fuera que estuviera ocultando, lo que fuera que estuviera haciendo que mi hija estuviera tan asustada e introvertida, lo iba a descubrir. No tenía idea de que lo que descubriría sería mucho más perturbador de lo que mis peores miedos habían imaginado. La noche siguiente, le dije a Marta que me iba a acostar temprano con dolor de cabeza. Me besó en la frente y volvió a su crucigrama. Completamente ignorante de que yo estaba a punto de embarcarme en lo que sentía como la misión más importante de mi vida. Esperé en mi habitación a oscuras hasta que la escuché apagar la televisión y lavarse los dientes. Una vez que estuve seguro de que estaba dormida, me levanté de la cama, me vestí con ropa oscura y salí sigilosamente hacia mi vieja camioneta, que estaba estacionada a 2 cuadras de distancia. La había movido ahí más temprano, sabiendo que el sonido de mi motor encendiéndose en la entrada despertaría a Marta. Me temblaban las manos mientras conducía hacia el vecindario de Sara. A mis 64 años, creía que mis días de vigilancia nocturna habían quedado muy atrás. Pero aquí estaba yo, con el corazón latiendo con fuerza como si estuviera de vuelta en las selvas del sudeste asiático. Me estacioné en la calle Roble, a 1 cuadra de la calle de los Pinos, desde donde tenía una vista clara de la casa de Carlos y Sara a través de los árboles. La luz de su porche estaba encendida y podía ver el auto de Carlos en la entrada. Según Sara, solía salir a eso de las 8:30. Eran las 8:15. Los minutos pasaban arrastrándose. Me sorprendí agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si Carlos realmente solo estaba pescando y mi paranoia me estaba convirtiendo en una especie de viejo loco espiando a su yerno? Pero luego pensé en los ojos atormentados de Sara. Sus manos temblorosas, la forma en que se estremecía cada vez que Carlos le hablaba. No
No estaba loco. Algo andaba muy mal. Exactamente a las 8:32, Carlos salió de la casa cargando su caña de pescar y su caja de aparejos. Incluso a lo lejos, podía notar la forma mecánica en que se movía, como si simplemente estuviera cumpliendo un trámite en lugar de prepararse de verdad para una actividad que disfrutaba. Tiró su equipo en la parte trasera de su sedán y se fue. Esperé hasta que las luces traseras desaparecieron por la esquina, luego arranqué el motor y lo seguí. El camino al lago de Buenavista tomaba unos 20 minutos. Me mantuve lo bastante lejos para evitar que me descubriera, pero lo suficientemente cerca para no perder su auto de vista. Me sudaban las palmas de las manos a pesar del frío aire de octubre, y dudaba de mí mismo con cada kilómetro. El lago de Buenavista era un lugar popular para pescar durante el día, pero de noche solía estar desierto, a excepción de algún adolescente ocasional buscando un lugar apartado para estacionarse con su novia. Carlos pasó de largo la zona principal de estacionamiento donde la mayoría de los pescadores se instalaban, y continuó hacia el otro lado del lago, donde el camino se convertía en un estrecho sendero de tierra apenas lo suficientemente ancho para un coche. Apagué las luces y los seguí a la distancia, usando la luz de la luna para guiarme. El motor de mi camioneta parecía increíblemente ruidoso en la noche silenciosa, y estaba seguro de que Carlos me escucharía venir. Pero él parecía concentrado en llegar a su destino. Finalmente se detuvo en un pequeño claro que yo recordaba de mi infancia. Mi abuelo solía llevarme ahí para pescar bagres en las aguas más profundas. Estaba aislado, rodeado de un bosque espeso, sin casas cercanas ni luces de la calle. Me estacioné detrás de un grupo de pinos a unos 200 metros de distancia y apagué el motor. El silencio fue inmediatamente abrumador. Sin tráfico, sin voces, solo el suave choque del agua contra la orilla y el ulular lejano de un búho. Carlos salió del auto, pero en lugar de preparar su equipo de pesca, fue directo a la cajuela. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras lo veía sacar una maleta negra y grande. No una hielera, no más equipo de pesca, una maleta. La arrastró hacia la orilla del agua, batallando con su peso. Incluso desde mi lejano escondite, podía notar que la maleta era pesada, ya que requería que usara ambas manos e inclinarse hacia atrás para hacer contrapeso. Lo que vi a continuación hizo que la sangre se me helara en las venas. Carlos levantó la maleta y la lanzó lo más lejos que pudo hacia el agua oscura. El chapoteo resonó por el lago como un disparo en la noche silenciosa. Pero justo cuando la maleta tocó el agua y comenzó a hundirse, escuché algo que casi me paró el corazón. Un sonido ahogado. Un golpe rítmico, como si algo se estuviera moviendo dentro de esa maleta. Algo vivo. Dios mío, susurré, mi voz apenas audible incluso para mí mismo. Carlos se quedó en la orilla del agua por un momento, observando cómo se extendían las ondas por la superficie del lago. Luego caminó tranquilamente de regreso a su coche, sacó su caña de pescar y se sentó como si nada hubiera pasado. Me quedé congelado en mi camioneta, con la mente a 1000 por hora. ¿De qué acababa de ser testigo? ¿Qué había en esa maleta? ¿Y por qué sonó como si lo que estaba adentro hubiera estado luchando por salir? Cada instinto que tenía me gritaba que llamara a la policía. ¿Pero qué les diría? ¿Que mi yerno tiró una maleta a un lago y escuché un ruido? Pensarían que era un viejo paranoico que había estado viendo demasiados programas sobre crímenes. Pero yo sabía lo que había escuchado. Algo había estado vivo en esa maleta y ahora estaba en el fondo del lago de Buenavista. Observé a Carlos durante una hora más, pero solo se quedó ahí sentado con su línea de pesca en el agua, de vez en cuando recogiendo el hilo y volviéndolo a lanzar. Para cualquiera que pasara, se vería exactamente como lo que afirmaba ser un hombre disfrutando de una tranquila pesca nocturna. Pero ahora yo sabía la verdad. Esto no se trataba de pescar. Se trataba de deshacerse de evidencias. Y lo que sea que hubiera estado en esa maleta, lo que sea que hubiera hecho ese terrible sonido ahogado mientras se hundía bajo la superficie, estaba conectado con el extraño comportamiento de mi hija. Mientras conducía a casa, las manos no me paraban de temblar. Seguía repitiendo el sonido en mi mente. Ese golpe rítmico que sugería que había algo desesperado y vivo. El peso de la maleta. La forma en que Carlos había batallado para cargarla, la manera casual en la que la había arrojado al agua profunda. De regreso en casa, Marta seguía profundamente dormida. Me deslicé en la cama junto a ella,
pero dormir fue imposible. Me quedé mirando al techo, con la mente dando vueltas a posibilidades horribles. ¿Con qué clase de hombre se había casado mi hija? ¿Y qué estaba haciendo todas las noches en ese lago? Para la mañana, había tomado una decisión que me aterraba tanto como me daba un propósito. Iba a volver al lago de Buenavista y encontraría esa maleta. Lo que fuera que Carlos hubiera lanzado a esas aguas oscuras, cualquier secreto que literalmente estuviera intentando enterrar, lo iba a arrastrar de regreso a la superficie. Incluso si eso significaba sumergirme yo mismo en las frías aguas de octubre, incluso si lo que encontraba dentro cambiaba todo lo que creía saber sobre mi familia para siempre. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese sonido ahogado resonando en mi mente. Rítmico, desesperado, vivo. Para las 5 de la mañana, me rendí en mi intento de descansar y me dirigí a la cocina por café. Marta me encontró ahí una hora después, mirando el periódico con la mente en blanco sin leer una sola palabra. Héctor, te ves terrible. ¿Te estás enfermando? Forcé una sonrisa. Solo no dormí bien. Creo que iré a dar una vuelta al rato, para tomar un poco de aire fresco. Ella asintió, ya distraída por su rutina matutina. Marta siempre había sido muy confiada, nunca cuestionaba mi necesidad de soledad cuando estaba tratando de resolver algún problema. Era una de las cosas que más amaba de nuestros 41 años de matrimonio, y una de las cosas que hacía que mentirle se sintiera como ácido en mi estómago. Pasé la mañana reuniendo herramientas de mi cochera. Saqué mi vieja máscara de buceo y el snorkel de nuestras vacaciones en Cancún de hace 3 años. No los había usado desde entonces, pero seguían en buenas condiciones. También encontré un buen tramo de cuerda, una linterna, una funda impermeable y mis guantes gruesos de invierno. El trayecto de regreso al lago de Buenavista se sintió diferente a la luz del día. Lo que la noche anterior había parecido siniestro y misterioso, ahora se veía como un lugar de pesca ordinario. Algunos pescadores madrugadores ya estaban instalados a lo largo de la orilla principal, con sus líneas lanzadas en el agua tranquila. Asentí amablemente mientras pasaba en el auto, intentando lucir como un pescador más en camino a su rincón apartado favorito. Me estacioné en el mismo claro donde Carlos había estado la noche anterior. A la luz del día, podía ver las marcas de los neumáticos de su auto, la tierra revuelta por donde había arrastrado esa pesada maleta. La evidencia de lo que había presenciado estaba justo ahí, pero no significaría nada para alguien que no hubiera visto lo que yo vi. El agua estaba más clara de lo que esperaba, pero aún así lo suficientemente profunda como para que no pudiera ver el fondo desde la orilla. Calculé que Carlos había arrojado la maleta a unos 10 metros hacia adentro, en una sección donde el lecho del lago caía abruptamente. Me quedé en ropa interior, me puse la máscara de buceo y entré a la fría agua de octubre. El golpe de temperatura casi me hizo regresar a la orilla, pero me obligué a continuar. La seguridad de mi hija dependía de que averiguara que había arrojado Carlos a este lago. Las primeras zambullidas no tuvieron éxito. El agua estaba turbia cerca del fondo, llena de décadas de hojas y sedimentos acumulados. Mi cuerpo envejecido ya no estaba diseñado para este tipo de esfuerzo físico, y tenía que salir a la superficie con frecuencia para recuperar el aliento. En mi séptima inmersión, mis dedos rozaron algo duro y artificial. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora mientras trazaba el contorno con las manos, rectangular, con cierres de metal y un asa. ¿La maleta? Me tomó 3 intentos más liberarla del lodo y los escombros que ya habían comenzado a asentarse a su alrededor. El peso era enorme bajo el agua, pero manejable gracias a que la flotabilidad me ayudaba. La arrastré hacia la orilla con los pulmones ardiendo por el esfuerzo. Cuando por fin logré sacarla a la orilla enlodada, me derrumbé a su lado, jadeando y temblando de frío. El cuero negro se veía caro, con herrajes de latón que ya habían empezado a empañarse por el agua del lago, pero fue lo que pude sentir moviéndose ligeramente adentro mientras la arrastraba lo que me heló la sangre. Lo que fuera que estuviera ahí, todavía se movía. Con dedos temblorosos, manipulé los cierres. Estaban trabados, pero el agua del lago ya había comenzado a debilitar el mecanismo. Usando una piedra, golpeé las cerraduras hasta que por fin cedieron. Levanté la tapa e inmediatamente retrocedí tambaleándome, con el estómago revuelto. La maleta estaba llena de documentos, fotografías y lo que parecía ser equipo de grabación.
Pero no fue eso lo que me dio asco. Fue la pequeña jaula acomodada en una esquina, con un gato atigrado aterrorizado y apretujado en el interior, apenas vivo y claramente traumatizado. Dios mío, susurré, alcanzando la jaula con las manos temblorosas. El gato estaba débil, pero respiraba. Su pelaje estaba enmarañado y empapado, y apenas reaccionó cuando abrí la puertecita de la jaula. Pero estaba vivo. Ese golpe rítmico que había escuchado había sido esta pobre criatura tratando de salir de su prisión a arañazos mientras la maleta se hundía en el agua oscura. ¿Quién mete un gato vivo en una maleta y lo lanza a un lago? ¿Con qué clase de monstruo estaba casada mi hija? Pero por más horroroso que fuera el descubrimiento del gato, era solo el comienzo. Mientras el animal se recuperaba sobre una toalla junto a mí, comencé a examinar los otros contenidos de la maleta. Los documentos estaban en bolsas de plástico impermeables que los habían protegido del agua del lago. A medida que los extendía en el suelo, mi horror se profundizaba con cada página que leía. Había copias de estados de cuenta bancarios, no de Carlos, sino pertenecientes a al menos una docena de personas diferentes del pueblo. Personas que yo reconocía, la señora Hernández, la dueña de la tienda de abarrotes, Tomás Bravo, el de la ferretería, e incluso el pastor Guillermo, de la iglesia metodista. Pero no se trataba de documentos financieros al azar. Alguien había resaltado transacciones específicas, hecho notas en los márgenes y circulado montos sospechosos. Parecía evidencia de irregularidades financieras. Pero al estudiarlos más de cerca, me di cuenta de que muchos de los gastos marcados eran perfectamente inocentes. Pagos de hipoteca, facturas médicas, donativos a la caridad. Las fotografías eran aún más inquietantes. Mostraban a personas en situaciones comprometedoras. Nada ilegal, pero sí vergonzoso. Tomás Bravo discutiendo con su esposa en su patio delantero. El hijo adolescente de la señora Hernández escabulléndose de casa a altas horas de la noche. El pastor Guillermo reuniéndose en privado con una feligrés. Cada fotografía venía acompañada de notas mecanografiadas especulando sobre lo que podría estar pasando. Situaciones inocentes retorcidas para parecer algo siniestro mediante una observación cuidadosa y una interpretación maliciosa. En el fondo de la maleta encontré una libreta encuadernada en cuero. La letra del interior era de Carlos. La reconocí de la tarjeta de agradecimiento que había enviado después de la boda. Página tras página detallaba las vidas privadas de nuestros vecinos, sus situaciones financieras, sus problemas personales, sus secretos, tanto reales como imaginarios. Pero fue la sección sobre mi propia familia la que me enfermó físicamente. Carlos nos había estado observando durante meses incluso antes de empezar a salir con Sara. Sabía de mi pensión militar, de la pequeña herencia que Marta había recibido de su madre, de los 255,000 pesos que habíamos ahorrado para reparaciones de la casa. Había investigado el trabajo de Sara, sus relaciones pasadas, incluso su historial médico. Y luego encontré las fotografías de Sara. Habían sido tomadas sin que ella lo supiera, a través de ventanas y en los estacionamientos de su trabajo. Docenas de fotos documentando su rutina diaria, sus hábitos, sus vulnerabilidades. La letra escrita al lado era clínica, calculadora. El sujeto muestra signos de baja autoestima debido a fracasos amorosos previos. Responde bien a la atención y validación. Situación financiera estable pero no adinerada. Propensa a impresionarse por muestras de éxito. La relación con su padre parece cercana pero complicada. Posible punto de influencia. Sentí la bilis subir por mi garganta al leer el análisis que Carlos había hecho de mi hija como si fuera una especie de objetivo por conseguir. La última sección de la libreta contenía lo que solo podría describirse como un plan maestro. Carlos había identificado a 12 familias en nuestro pequeño pueblo, todas con ahorros modestos o activos valiosos. Había pasado meses investigando sus debilidades, sus secretos, sus puntos débiles. El plan era simple y aterrador: casarse con un miembro de una familia para establecer credibilidad y obtener acceso a sus círculos sociales. Usar ese acceso para recopilar información comprometedora sobre los demás, y luego chantajearlos sistemáticamente a cambio de dinero, utilizando sus secretos y evidencias prefabricadas para asegurar su obediencia. Sara no era su esposa. Era su punto de entrada a nuestra comunidad. Mientras estaba sentado allí junto al lago lodoso,
temblando en mi ropa interior mojada con un gato traumatizado a mi lado. La magnitud total de lo que descubrí me golpeó como un impacto físico. Carlos no era solo un mal esposo o incluso un simple estafador. Era un depredador que había puesto en la mira a todo nuestro pueblo, y estaba utilizando a mi hija como su cómplice involuntaria. ¿Pero por qué el gato? ¿Por qué arrojar a un animal vivo al lago? Encontré la respuesta en las últimas páginas de la libreta. El gato pertenecía a la señora Pérez, la viuda anciana que vivía sola en la calle Pino. Carlos había estado tratando de presionarla para que le diera acceso al dinero del seguro de vida de su difunto esposo. Cuando ella se negó y amenazó con llamar a la policía, él le había robado a su querida mascota para usarla como palanca de presión. Pero algo había salido mal. Tal vez la señora Pérez no se había dejado intimidar. Tal vez de todas formas había contactado a las autoridades. Así que Carlos había decidido deshacerse de la evidencia y enviarle un mensaje. La crueldad metódica de aquello me hizo entender que mi hija corría mucho más peligro del que jamás hubiera imaginado. Si Carlos estaba dispuesto a matar a un animal inocente para cubrir sus huellas, ¿qué le haría a Sara si ella se convertía en un estorbo? Cuidadosamente, volví a guardar todo excepto al gato, sellé la maleta lo mejor que pude y la escondí en la cajuela de mi camioneta. Al gato, que estaba débil pero vivo, lo envolví en mi chamarra y lo puse en el asiento del copiloto. Mientras conducía hacia la clínica veterinaria, mi mente daba 1000 vueltas pensando en las implicaciones de lo que había encontrado. Carlos no solo estaba manipulando a Sara. Estaba usando su matrimonio con ella como un escudo mientras destruía sistemáticamente las vidas de todos en nuestra comunidad. Y yo era el único que sabía la verdad. La doctora Mendoza, de la clínica veterinaria, no hizo muchas preguntas cuando traje al gato medio ahogado, alegando que lo había encontrado junto al lago. Estaba más preocupada por tratar la hipotermia y deshidratación del animal que por investigar cómo había llegado ahí. «Estará bien, la doctora», Mendoza me aseguró después de examinar a la gata. Asustada y traumatizada, pero físicamente debería recuperarse por completo. ¿Sabe a quién le pertenece? Asentí. A la señora Pérez, en la calle Pino. Su gata se perdió hace unos días. Pues tiene suerte de que la haya encontrado cuando lo hizo. Unas horas más en esa agua helada y estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Mientras conducía de regreso a casa, con la gata durmiendo tranquilamente en su transportadora en el asiento del copiloto, no podía dejar de pensar en la libreta de Carlos. La forma metódica en que había estudiado a nuestra comunidad, identificado objetivos y planeado sus ataques. Esto no era obra de un hombre desesperado que había tropezado con el crimen. Esta era la obra de alguien que veía a las demás personas solo como recursos para ser explotados. Pero la sección sobre Sara era la que más me atormentaba. Leer el análisis clínico que Carlos hizo de mi hija, ver cómo había identificado sus vulnerabilidades y diseñado su estrategia en base a ellas, me enfermó de rabia e impotencia. Necesitaba entender la magnitud total de lo que estaba haciendo antes de poder descubrir cómo detenerlo. Después de dejar a la gata con una señora Pérez llorando de agradecimiento, que me abrazó tan fuerte que creí que mis costillas se iban a romper, fui a casa y le dije a Marta que iba a pasar la tarde organizando la cochera. En lugar de eso, me encerré ahí con la libreta de Carlos mojada por el agua, y comencé a hacer una lista. 12 familias, 12 conjuntos de documentos financieros, 12 colecciones de fotografías e información personal. Carlos había estado muy ocupado. Los Hernández eran dueños de la única tienda de abarrotes del pueblo, un negocio familiar que había estado batallando desde que abrieron el supermercado de cadena a unos 30 kilómetros de ahí. Según las notas de Carlos, ellos habían estado tomando pequeñas cantidades de la caja registradora para llegar a fin de mes. Nada grave, solo lo suficiente para pagar sus recibos mientras intentaban mantener a flote la tienda. De alguna manera, Carlos había documentado esto, fotografiado las discrepancias, y les estaba exigiendo 34,000 pesos al mes para mantener la boca cerrada. La ferretería de Tomás Bravo estaba en una situación similar. Su anciano padre tenía Alzheimer y requería cuidados costosos que el seguro no cubría por completo. Tomás había estado inflando algunas reclamaciones al seguro para ayudar a pagar el tratamiento de su padre. De nuevo, Carlos tenía pruebas, y Tomás le estaba pagando 25,500 pesos mensuales por su silencio.
La situación del pastor Guillermo era más compleja. Las fotografías que Carlos había tomado mostraban al pastor reuniéndose en privado con Juana Morales, una mujer casada de la congregación. Las reuniones eran inocentes. Juana estaba luchando contra la depresión y había estado buscando consejería. Pero Carlos las había sacado de contexto para que parecieran una aventura. Estaba exprimiendo por completo el fondo de emergencias de la iglesia, exigiendo 51,000 pesos al mes, mientras que el pastor Guillermo intentaba desesperadamente evitar que la congregación se enterara del supuesto escándalo. Una por una, revisé a las víctimas de Carlos. Una maestra jubilada cuya pensión no alcanzaba para cubrir los tratamientos de cáncer de su marido. Una pareja joven que intentaba ocultar sus problemas económicos de sus familias prejuiciosas. Un viudo que había estado cuidando sin ayuda de su hijo adulto discapacitado. Todas buenas personas, todas personas vulnerables, todas siendo destruidas sistemáticamente por mi yerno. Pero el descubrimiento más escalofriante fue cómo Carlos se había inmiscuido en sus vidas antes de revelar lo que sabía. Se unió a la iglesia solo para acercarse al pastor Guillermo. Se volvió un cliente habitual en la ferretería, forjando una amistad con Tomás Bravo. Incluso se ofreció como voluntario para ayudar a la señora Hernández con su contabilidad, dándole acceso a los mismos registros que más tarde usaría en su contra. Era como un cáncer, creciendo lenta e invisiblemente hasta que era demasiado tarde para que sus víctimas lo extirparan de sus vidas. Los registros financieros mostraban que Carlos estaba recaudando casi 340,000 pesos al mes de todos sus chantajes. Con razón pudo darse el lujo de renunciar a su trabajo en los seguros después de solo 2 meses de casado. Su verdadera carrera era destruir las vidas de gente honesta. Pero lo que más me aterrorizó fue darme cuenta de cómo había posicionado a Sara en todo esto. De acuerdo con sus notas, Sara, sin saberlo, le había proporcionado información crucial sobre varios de sus objetivos. Conversaciones casuales sobre chismes de la iglesia, quejas sobre el mal servicio en negocios locales, observaciones inocentes sobre el comportamiento de los vecinos. Carlos había usado como un arma cada pedazo de información que ella le había compartido. Ella había mencionado que el pastor Guillermo se veía cansado últimamente, preocupado por algo. Carlos había usado esa información para calcular el momento exacto de su acercamiento, atrapando al pastor cuando era más vulnerable a la manipulación. Ella se había quejado de que la señora Hernández andaba de mal humor en la tienda, sin saber que la mujer ya estaba siendo desangrada por la red de extorsión de su marido. Sara no era solo un punto de entrada a la comunidad. Era una fuente de inteligencia involuntaria, y Carlos estaba usando su corazón noble y su preocupación natural por los demás como herramientas en su campaña de terror. La peor parte fue comprender lo atrapada que había llegado a estar. Carlos se había asegurado de hacerla depender económicamente de él, animándola a que renunciara a su trabajo de medio tiempo en la biblioteca para que pudiera concentrarse en ser una buena esposa. La había aislado de sus amistades, disuadiéndola sutilmente de mantener relaciones que pudieran interferir con su trabajo. Incluso le había estado administrando en secreto pequeñas dosis de medicamentos para la ansiedad. Encontré los frascos vacíos escondidos en una caja marcada como artículos de pesca, para mantenerla sumisa y confundida. Mi hija, fuerte e independiente, había sido doblegada sistemáticamente hasta convertirse en alguien que tenía miedo de tomar cualquier decisión sin la aprobación de Carlos. Pero fue la sección final de la libreta lo que me hizo darme cuenta de cuánto peligro corría Sara realmente. Carlos había estado documentando su comportamiento, sus estados de ánimo, sus preguntas. La observaba tan cuidadosamente como observaba a sus víctimas. Buscando señales de que ella pudiera estar volviéndose suspicaz o poco confiable. El sujeto se vuelve más retraído y hace preguntas. Preguntó sobre el saldo de la cuenta bancaria 2 veces esta semana. Tal vez esté notando discrepancias entre los ingresos declarados frente a los reales. Se recomienda aumentar el monitoreo y una posible intervención si el comportamiento continúa. La indiferencia clínica de lo que escribió sobre mi hija hizo que me temblaran las manos de furia. Hablaba de ella como si fuera un problema a manejar, no la mujer a la que él había prometido amar y proteger. ¿Y posible intervención? ¿Qué significaba eso? Pensé en la gata, apenas viva después de haber sido arrojada al lago. Pensé en las lágrimas de la señora Pérez cuando abrazó a su mascota rescatada.
Carlos había estado dispuesto a matar a un animal inocente solo para enviarle un mensaje a una víctima testaruda. ¿Qué le haría a Sara si ella se convertía en un obstáculo demasiado grande? Pasé el resto de la tarde cotejando la libreta con registros públicos, verificando lo que pude. Todo cuadraba. Las direcciones, las situaciones familiares, los detalles financieros. Carlos había hecho su tarea a fondo. Pero también descubrí algo que me dio esperanza. Varias de sus víctimas habían estado intentando defenderse a su manera. Tomás Bravo había empezado a guardar sus verdaderos libros de contabilidad en casa en lugar de en la tienda. La señora Hernández había comenzado a hacer sus depósitos en un banco del pueblo vecino donde Carlos no pudiera monitorearlos con tanta facilidad. El pastor Guillermo había contactado discretamente al obispo sobre su situación, aunque no había podido explicarle toda la verdad. La gente estaba empezando a notar que algo andaba mal. Estaban comenzando a resistirse, aunque no entendieran completamente a qué se estaban resistiendo. Pero necesitaban ayuda. Necesitaban a alguien que pudiera ver el panorama completo, que pudiera conectar los puntos entre sus batallas individuales y el hombre que las estaba orquestando todas. Necesitaban a alguien que pudiera exponer a Carlos sin poner a Sara en un peligro mayor. Al acercarse el anochecer, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía llevarle todo a la policía, pero eso significaría exponer el rol involuntario de Sara en los crímenes de su marido, incluso si ella no era legalmente culpable. La vergüenza y la culpa la destruirían. O podía intentar manejar esto yo mismo, de la misma manera en que había manejado los problemas en la guerra cuando los canales oficiales no estaban disponibles o no eran confiables. Marta me llamó para cenar, su voz resonando desde la cocina con su calidez y normalidad familiares. Miré la evidencia esparcida sobre mi mesa de trabajo. Pruebas de que un monstruo había estado viviendo entre nosotros, usando a mi hija como escudo mientras destruía vidas por dinero. Carlos se creía intocable. Pensaba que su cuidadosa planificación y su enfoque metódico lo habían vuelto invencible. Estaba a punto de aprender lo que pasa cuando un depredador comete el error de amenazar a la familia de un soldado. Comencé a planear mi propia campaña, una que liberaría a Sara y a nuestra comunidad de la telaraña de manipulación de Carlos sin destruir a la gente inocente que había atrapado en el camino. Pero primero, tenía que encontrar la manera de salvar a mi hija sin perderla para siempre. El plan se me ocurrió en el transcurso de 3 noches en vela. Tenía que ser quirúrgico, preciso, y lo más importante, tenía que proteger a Sara de los daños colaterales. Ella no podía saber que era realmente su marido hasta que yo ya hubiera neutralizado la amenaza que él representaba. Empecé con la señora Pérez. Héctor, no sé cómo agradecerte por encontrar a Bigotes, me dijo cuando la visité 2 días después, con el pretexto de verificar cómo seguía la gata. Pero tengo que decirte algo muy extraño. La noche anterior a que desapareciera, podría haber jurado que vi a alguien en mi patio trasero. Cuando le grité, salió corriendo. Asentí con empatía, dejándola hablar mientras estudiaba su sala. La libreta de Carlos había sido exacta. Ella vivía sola en una casa que valía por lo menos 5 millones de pesos, con fotografías de su difunto esposo en su uniforme de la Marina exhibidas en la repisa de la chimenea. Señora Pérez, alguien se le ha acercado recientemente para hablar sobre asuntos financieros, seguros, inversiones, o algo por el estilo. Su rostro se ensombreció. Ese yerno tuyo, de hecho, Carlos, pasó por aquí hace como un mes. Dijo que estaba expandiendo su negocio de seguros y quería ayudarme a revisar mis pólizas. Muy buen muchacho, pero muy insistente. No dejaba de preguntar por el seguro de vida de Eduardo. Quería ver los papeles. ¿Y se los enseñó? Al principio, sí. Pensé que solo estaba siendo una buena vecina, pero luego empezó a sugerir que podría obtener mejores rendimientos si lo dejaba invertir parte del dinero. Cuando le dije que no estaba interesada, se puso muy persistente. Empezó a llamar todos los días, apareciéndose sin avisar. Al final, le dije que me dejara en paz o iba a llamar a la policía. Y fue entonces cuando Bigotes desapareció. Ella asintió, formándose nuevas lágrimas en sus ojos. Justo al día siguiente. Creí que había sido solo una casualidad, pero ahora. Héctor, no crees que él le hubiera hecho daño a mi gata, ¿verdad? Le di unas suaves palmadas en el hombro.
Creo que algunas personas son capaces de hacer cosas horribles cuando están desesperadas, señora Pérez. Pero Bigotes ya está a salvo, y le prometo que Carlos no la volverá a molestar. Ella me miró con esperanza y confusión. ¿Cómo puede prometer eso? Porque voy a tener una pequeña charla con él. Mi siguiente parada fue el pastor Guillermo. Lo encontré en su oficina en la iglesia luciendo demacrado y derrotado. El hombre que había bautizado a Sara hacía 28 años ahora parecía haber envejecido una década en los últimos meses. Héctor, me alegra verte. ¿Cómo está la familia? De eso es de lo que quería hablarle, pastor. Específicamente de Carlos. Perdió todo el color de la cara. Carlos. No estoy seguro de entender. Me senté frente a su escritorio y hablé en voz baja. Yo sé sobre el dinero, pastor. Sé lo de las fotografías. Sé lo que él le ha estado haciendo. Las manos del pastor Guillermo comenzaron a temblar. Héctor, te lo puedo explicar. No tiene que explicarme nada a mí. Usted estaba intentando ayudar a alguien que estaba sufriendo. Y Carlos tergiversó eso para convertirlo en algo feo. Eso es lo que hacen los depredadores. Entonces, se desmoronó, sollozando entre sus manos como un hombre destrozado. Él dijo que destruiría a la iglesia, Héctor. Dijo que le enviaría esas fotos al obispo, a los periódicos. Juana Morales solo estaba tratando de conseguir ayuda para su depresión, pero por la forma en que nos fotografió, parece algo que nunca fue. Lo sé, y voy a arreglar esto. ¿Cómo? Él tiene copias de todo. Incluso si pudieras conseguir las originales, él podría haber hecho docenas de duplicados. Déjeme a mí preocuparme por eso ahora mismo. Necesito que haga exactamente lo que le diga. Durante la siguiente hora, le esbocé mi plan al pastor Guillermo. Su papel sería crucial pero relativamente sencillo. Todo lo que tenía que hacer era confiar en mí y seguir mis instrucciones al pie de la letra. Pasé los siguientes 2 días haciendo visitas similares a Tomás Bravo, a la señora Hernández, y a otras 3 víctimas que logré identificar de la libreta de Carlos. Las conversaciones fueron dolorosas. Ver a personas buenas quebrarse mientras admitían estar siendo chantajeadas fue como ver a mis vecinos siendo despojados de su dignidad. Pero cada uno de ellos accedió a ayudar en cuanto entendieron que no estaban solos. La parte más difícil fue ocultárselo todo a Marta y a Sara. Marta sabía que algo me preocupaba, pero había aprendido, a lo largo de 41 años de matrimonio, a darme mi espacio para resolver los problemas a mi propia manera. Sara, por su parte, se había vuelto tan retraída y medicada que apenas parecía notar algo más allá de su entorno inmediato. El jueves por la tarde, exactamente una semana después de haber seguido a Carlos al lago, puse en marcha la fase final de mi plan. Esperé hasta que Carlos se fue a su viaje de pesca nocturno y luego llamé a Sara. Papá, ¿todo está bien? Suenas raro. Yo estoy bien, cielo, pero necesito pedirte que hagas algo por mí. Y es muy importante que hagas exactamente lo que te diga. ¿De acuerdo? Su voz era titubeante, confundida. Necesito que empaques una maleta con ropa suficiente para unos días y te vengas a quedar con tu madre y conmigo. No hagas preguntas. No llames a Carlos. Solo empaca y ven para acá ahora mismo. Papá, no puedo simplemente irme. Carlos llegará a casa cerca de la medianoche. Y él espera. Puse toda la autoridad de 40 años de ser su padre en mi voz. Confía en mí. Ven a casa. Ahora. 20 minutos más tarde, estaba parada en nuestra sala con una pequeña maleta de viaje, luciendo perdida y asustada. Marta se volcó en atenciones sobre ella de inmediato, notando lo delgada y pálida que se había vuelto. Héctor, ¿qué está pasando?, me exigió Marta. Sara parece como si hubiera estado enferma. Tomé las manos de ambas y las guié hacia el sofá. Necesito que ambas me escuchen con mucha atención. Sara, tu marido no es el hombre que tú crees que es. Él es peligroso y tú no estás a salvo con él. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Papá, eso es una locura. Carlos jamás me haría daño. Él me ama. Saqué un sobre amarillo que contenía copias de las páginas más incriminatorias de la libreta de Carlos. Él te ha estado usando, mi niña.
Todo este matrimonio era parte de un plan para robarle dinero a personas de nuestra comunidad. Mientras les explicaba toda la evidencia, viendo el rostro de Sara desmoronarse con cada revelación, sentía como si estuviera operando mi propio corazón. Cada detalle que probaba la manipulación de Carlos era otra herida para su ya frágil psique. El medicamento para la ansiedad que te ha estado dando, continué con suavidad. No te lo recetó tu doctor. Él te ha estado drogando para mantenerte dócil y confundida. Marta ahogó un grito. Héctor, ¿cómo sabes todo esto? ¿Por qué lo seguí? Vi lo que estaba haciendo y encontré sus registros. Para cuando terminé de explicar, Sara estaba sollozando en los brazos de Marta. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo no lo vi? Porque él es un manipulador profesional, cariño. Él estudia a las personas, encuentra sus debilidades y las explota. No eres estúpida. Eres una víctima. ¿Pero qué hay de toda esa gente a la que ha estado lastimando? La señora Hernández, el pastor Guillermo. Me deben odiar. Seguro piensan que yo era parte de esto. Saben que no lo eras. He hablado con ellos. Ellos entienden que tú estabas siendo utilizada, al igual que ellos. Marta me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Héctor, ¿qué es exactamente lo que planeas hacer al respecto? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era el número de Carlos. No le contestes, susurró Sara, instintivamente atemorizada. No, le dije, aceptando la llamada. Ya es hora. Bueno. Héctor, ¿está Sara por ahí? No está en casa y su auto está en la entrada. Me preocupa que le haya podido pasar algo. Su voz era suave, preocupada, perfectamente calibrada para sonar como un esposo angustiado. Incluso sabiendo lo que yo sabía, podía escuchar cómo había logrado engañar a mi hija. Ella está aquí, Carlos. Ella está a salvo. Hubo una pausa. Ah, qué bueno. Bueno, ¿podrías decirle que vuelva a casa? Esperaba sorprenderla con una cena a mi regreso de pescar. No va a regresar a casa, Carlos. De hecho, no volverá a verte. Hubo otra pausa, esta vez más larga. Cuando volvió a hablar, la máscara del esposo preocupado se le había caído un poco. No estoy seguro de entender. Yo creo que sí. Yo sé de las extorsiones, Carlos. Sé del dinero que has estado robando. Y sé lo de la gata de la señora Pérez. El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Finalmente habló y su voz ahora era completamente diferente. Fría, calculadora, peligrosa. No sabes con qué estás jugando, viejo. No tienes idea de lo que soy capaz. De hecho, sí la tengo. Leí tu libreta. Sé exactamente de lo que eres capaz. ¿Mi libreta? Por primera vez, sonó genuinamente alterado. La misma que arrojaste al lago de Buenavista junto con ese pobre animal. ¿De verdad creíste que ahogar a un animal inocente asustaría a la señora Pérez para someterla? Podía escuchar su respiración del otro lado de la línea, rápida y superficial. Sara y Marta me observaban con los ojos muy abiertos, abrazadas fuertemente en el sofá. Esto es lo que va a pasar, Carlos, continué. Vas a desaparecer esta misma noche. Vas a tomar el dinero que tengas y te vas a largar del pueblo. Y jamás vas a volver a contactar a Sara o a nadie de esta comunidad. ¿Y si me niego? Entonces, mañana por la mañana, se entregarán copias de tu libreta y de todos los archivos de tus evidencias a la Policía Estatal, a las autoridades federales y al Ministerio Público, junto con una confesión completa de cada una de tus víctimas. Pruebas documentadas de tus esquemas de extorsión y testimonios sobre tu crueldad animal. Estás fanfarroneando. Esas personas no testificarán en mi contra. Tienen demasiado que perder. Ya lo hicieron. Declaraciones firmadas, con testigos y ante notario. Resulta que cuando las personas descubren que no están solas, cuando se dan cuenta de que todos son víctimas del mismo depredador, encuentran su valor bastante rápido. El silencio se prolongó de nuevo. Prácticamente podía escucharlo calculando, sopesando sus opciones, intentando encontrar un ángulo que pudiera explotar. ¿Qué hay de Sara? Es mi esposa.
Tengo derechos legales. Miré a mi hija, que seguía sollozando en silencio en los brazos de su madre, y sentí que una furia helada se instalaba en mi pecho. Tu matrimonio se basó en el fraude y la coacción. Sara solicitará la anulación citando incapacidad mental debido a las drogas que le estabas administrando sin que ella lo supiera. Tendrás suerte si no presenta cargos criminales en tu contra. Esto no ha terminado, Héctor. Sí, sí terminó. ¿Tienes hasta el amanecer para irte, Carlos? Si te veo en este pueblo después de eso, si haces cualquier intento de contactar a Sara o a cualquiera de tus otras víctimas, me aseguraré de que pases el resto de tu vida en prisión. Colgué y miré a mi esposa y a mi hija. Sara había dejado de llorar y me observaba con una especie de asombro. Papá, ¿qué pasa si no se va? ¿Y si intenta lastimar a alguien? Sonreí con severidad. Entonces descubrirá que algunos viejos soldados nunca se retiran en realidad. Carlos se había ido al amanecer. Lo supe porque había pasado toda la noche en mi camioneta, estacionado en un lugar donde podía vigilar tanto su casa como las carreteras principales de salida del pueblo. A las 4:30 de la mañana, lo vi subir 2 maletas a su coche y marcharse sin mirar atrás. Lo seguí por unos 30 kilómetros hasta que se incorporó a la carretera federal en dirección al sur. Solo entonces me permití creer que la primera fase de mi plan en realidad había funcionado. Cuando regresé a casa, Marta estaba preparando café y Sara estaba sentada en la mesa de la cocina luciendo más alerta de lo que había estado en meses. La niebla de lo que fuera que Carlos le había estado dando por fin comenzaba a disiparse. ¿Se fue?, preguntó Sara en voz baja. Asentí. No va a volver. Se quedó callada por un largo momento, y luego me miró con lágrimas en los ojos. Papá, necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad. Por supuesto. ¿Yo no ayudé a lastimar a esas personas? Cuando le contaba cosas sobre nuestros vecinos, sobre lo que estaba pasando en sus vidas, fui yo parte de lo que él les estaba haciendo. Me senté a su lado y le tomé la mano. Sara, cielo, tú solo estabas platicando con tu marido. Pensabas que estabas compartiendo chismes inofensivos con alguien que te amaba. No había manera de que supieras que él usaría esa información para lastimar a la gente. Pero debía haber visto la clase de persona que era. Debía haberlo sabido. ¿Basta? Le apreté la mano. Carlos es un manipulador profesional. Pasó meses estudiándote incluso antes de presentarse ante ti. Él sabía exactamente qué decir, cómo actuar, qué botones presionar. Tú no eres responsable de haber sido engañada por alguien que hizo una carrera engañando a las personas. Marta puso una taza de café frente a cada uno de nosotros y se sentó. Héctor tiene razón, corazón. Ese hombre era un depredador. No eres la primera mujer inteligente en ser embaucada por alguien así, ni serás la última. Durante las siguientes horas, a medida que el medicamento iba saliendo del sistema de Sara, ella empezó a recordar las cosas con más claridad. El comportamiento controlador de Carlos, su insistencia en que renunciara a su trabajo, su enojo cada vez que ella pasaba tiempo con amigos o familiares, el patrón de aislamiento y dependencia que ella había justificado viéndolos como amor y protección. Me siento tan estúpida, dijo, enterrando la cara entre sus manos. No eres estúpida. Estás en recuperación. Hay una gran diferencia. El proceso de sanación no fue rápido ni fácil. Sara volvió a vivir a casa durante 6 semanas mientras recuperaba sus fuerzas físicas y emocionales. Empezó a ir con una terapeuta especializada en abuso psicológico y poco a poco, comenzó a comprender a qué nivel la había manipulado Carlos. El proceso de anulación fue sorprendentemente sencillo una vez que presentamos las evidencias del fraude y la coacción involucrados en el matrimonio. Carlos no lo impugnó, probablemente porque pelearlo habría significado regresar a enfrentar los cargos criminales que todavía lo estaban esperando si alguna vez se atrevía a mostrar la cara por nuestro estado de nuevo. Pero la parte más satisfactoria llegó 3 semanas después de que Carlos se fuera del pueblo. Estaba trabajando en mi cochera cuando el pastor Guillermo pasó a visitarme. Se veía como un hombre completamente distinto al alma destrozada con la que había hablado en su oficina. Héctor, quería agradecerte de nuevo. El consejo de la iglesia se reunió anoche, y cuando les expliqué lo que realmente había estado sucediendo, con tu permiso para compartir la evidencia, no mostraron más que un apoyo absoluto. ¿Y cómo está Juana Morales?
Mucho mejor. Su marido ya sabe la verdad sobre por qué se estaba reuniendo conmigo y ha sido increíblemente comprensivo. Ella está recibiendo el tratamiento adecuado para su depresión y su matrimonio es, de hecho, mucho más fuerte de lo que ha sido en años. ¿Y el dinero? El pastor Guillermo sonrió. Curioso que menciones eso. Cuando la gente se enteró de lo que Carlos había estado haciendo y cómo había estado vaciando nuestro fondo de emergencias, la congregación se unió. Ya hemos recibido suficientes donativos para reponer lo que él se robó. Además de suficiente para ayudar a algunas de las otras familias que él había atacado. Conversaciones similares ocurrieron a lo largo de las siguientes semanas. La situación con los seguros de Tomás Bravo se resolvió cuando admitió la verdad sobre las reclamaciones infladas y acordó un plan de pagos con la compañía. La señora Hernández recibió un apoyo abrumador de la comunidad cuando se corrió la voz sobre las batallas que enfrentaba para mantener la tienda a flote, no a través de chismes ni humillaciones, sino a través de personas que querían ayudar. Resultó que, una vez rota la red de secretos e intimidación de Carlos, nuestra pequeña comunidad era más que capaz de cuidar de los suyos. La parte más difícil fue ayudar a Sara a procesar su culpa por el rol que había desempeñado sin saberlo. Aunque todos entendían que ella había sido una víctima, le costaba trabajo perdonarse a sí misma por la información que había proporcionado de forma inadvertida. Papá, cuando le conté a Carlos que la señora Hernández se veía cansada y estresada, él usó eso para calcular cuándo acercársele. Cuando mencioné que el pastor Guillermo se había quedado trabajando hasta tarde y parecía preocupado por algo, Carlos vio eso como una oportunidad. ¿Cómo vivo con eso? De la misma forma en que los soldados viven con el hecho de que a veces personas inocentes salen lastimadas en la guerra. Incluso cuando intentamos hacer lo correcto. Te enfocas en lo que puedes controlar para salir adelante, no en lo que no pudiste controlar en el pasado. Comenzó a hacer voluntariado en la iglesia, ayudando en el banco de alimentos y visitando a los miembros de la tercera edad de la congregación. Era su manera de devolverle algo a la comunidad que Carlos había dañado. Y el pastor Guillermo decía que su ayuda había sido invaluable. Marta y yo estábamos asombrados por la resiliencia de nuestra hija. La mujer que había estado tan rota e introvertida tan solo unos meses antes, estaba resurgiendo más fuerte y segura que nunca. Recuperó su trabajo en la biblioteca, empezó a tomar clases nocturnas en la universidad local e incluso comenzó a tener citas amorosas de nuevo, aunque, comprensiblemente, ahora era más cautelosa a la hora de confiar en alguien tan rápido. 6 meses después de que Carlos desapareciera, Sara se mudó a su propio departamento. Era pequeño pero cómodo, y lo decoró con colores brillantes y muchas plantas. Un completo contraste con el ambiente estéril y controlado que Carlos había creado para ella. Me encanta volver a tener mi propio espacio, me dijo mientras subíamos la última de sus cajas por las escaleras. Había olvidado lo que se sentía tomar decisiones sin pedir permiso. ¿Cómo estás durmiendo?, le pregunté. Había sufrido de pesadillas durante meses después de enterarse de la verdad sobre su matrimonio. Mejor. La terapeuta dice que es normal que la recuperación tenga altibajos, pero en general me estoy haciendo más fuerte. Estábamos acomodando unos libros en su nuevo librero cuando volteó hacia mí con una expresión seria. Papá, tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? Sé que lo que hiciste por mí, por todos nosotros, fue peligroso. Carlos podría haber intentado lastimarte a ti, a mi mamá, o a mí. Arriesgaste todo para salvar a personas que ni siquiera conocías tan bien. Me encogí de hombros. Eran mis vecinos. Tú eras mi hija. Eso es lo que se hace por la familia. Me abrazó fuertemente. Te amo, papá. Y lamento haber dudado alguna vez de que estarías ahí cuando te necesitara. Nunca tienes que dudar de eso, corazón. Nunca. Un año después, Sara se volvió a casar, esta vez con Diego, un hombre amable que había conocido en sus clases nocturnas. La boda fue pequeña y sencilla. Se llevó a cabo en nuestro patio trasero, solo con la familia y los amigos más cercanos. El pastor Guillermo ofició la ceremonia y la señora Hernández proporcionó las flores de su jardín. Mientras acompañaba a Sara por el pasillo improvisado hacia el altar, ella me apretó el brazo y me susurró, esta vez se siente real. Le devolví el apretón, eso es porque esta vez estás eligiendo desde una posición de fuerza, no de desesperación. Diego no se parecía en nada a Carlos.
Él fomentaba la independencia de Sara, celebraba sus éxitos y la trataba como una compañera igualitaria en lugar de como una posesión a la que tenía que controlar. Cuando ella le contó la historia de su primer matrimonio, él escuchó con compasión y con coraje. Coraje contra Carlos, no contra ella. Estoy muy agradecido, me dijo en la recepción de su boda. No por lo que tuvo que pasar, sino por lo fuerte que eso la hizo. Ella ahora sabe quién es, y no dejará que nadie le vuelva a quitar eso. Nunca volví a saber de Carlos. A veces me preguntaba si habría encontrado otro pequeño pueblo que aterrorizar, a otra mujer vulnerable a quien manipular. Pero yo había hecho lo que pude para proteger a las personas que amaba. El resto dependía de otros. Marta y yo nos unimos más a través de esta experiencia. Ella había quedado conmocionada al darse cuenta de lo cerca que estuvimos de perder a Sara, y al descubrir que la maldad podía usar un rostro tan familiar. Pero también estaba orgullosa de cómo había manejado la situación y sorprendida por la fuerza que nuestra comunidad había demostrado al unirse. Salvaste a más personas que solo a Sara, me dijo una tarde mientras estábamos sentados en el porche mirando el atardecer. Nos salvaste a todos. Nos salvamos nosotros mismos, la corregí. Yo solo ayudé a que todos se dieran cuenta de que no estaban solos. 2 años después, me diagnosticaron cáncer de próstata en etapa inicial. El tratamiento fue un éxito, pero me hizo profundamente consciente de lo valioso que era el tiempo, y de lo importante que era aprovechar sabiamente los años que me quedaran. Sara estuvo ahí para cada cita médica, para cada sesión del tratamiento. Manejaba desde su nueva casa a 3 pueblos de distancia, a donde ella y Diego se habían mudado por el trabajo de él. Me sostenía la mano durante los momentos difíciles y celebraba conmigo durante los buenos. ¿Recuerdas cuando te dije que no sabías cómo cuidarme?, me preguntó un día mientras esperábamos unos resultados de laboratorio. Asentí. Todavía dolía, aun sabiendo ahora por qué lo había dicho. Estaba tan equivocada, papá. Tú me has estado cuidando toda la vida, incluso cuando yo no podía verlo. Incluso cuando no me lo merecía. Tú siempre te lo has merecido, Sara. Solamente que hubo un tiempo en que no podías aceptarlo. Me apretó la mano. Ahora sí puedo. El médico entró con los resultados. El tratamiento había sido un éxito total. Mientras Sara me abrazaba y lloraba de alivio, me di cuenta de algo importante. Carlos había intentado destruir a nuestra familia explotando sus debilidades. En su lugar, había terminado por hacernos más fuertes al obligarnos a enfrentar esas debilidades con honestidad. Sara había aprendido a confiar en su propio juicio de nuevo. Marta había aprendido que a veces, las personas más cercanas a nosotros necesitan de nuestra protección más feroz. Y yo había aprendido que los instintos de guerrero que desarrollé en mis años en Vietnam no eran solo para la guerra. Eran para proteger a las personas que más importaban. Al estar ahí de pie, en ese consultorio médico, sosteniendo a mi hija mientras lloraba lágrimas de alegría y alivio. Supe que, sin importar los desafíos que nos esperaran por delante, los enfrentaríamos juntos. Carlos había intentado separarnos, pero al final, solo había demostrado lo verdaderamente inquebrantables que éramos. Algunos lazos no pueden cortarse con manipulación o miedo. Algunas familias no pueden ser destruidas por depredadores que confunden la amabilidad con la debilidad. Y algunos padres harán lo que sea necesario para proteger a sus hijos, sin importar el costo.